tenemos pilares muy importantes, nuestra ubicación geográfica privilegiada. Estamos a 60 kilómetros del mercado más grande o uno de los mercados más grandes del mundo. Una conectividad norte-sur, oriente-poniente. Nos conectamos al Golfo, al Pacífico. México va a tener nuevos aeropuertos. El aeropuerto internacional en Santa Lucía es, digamos, el punto más cercano que pudiera tener el estado de Hidalgo. Es prácticamente el estado de Hidalgo. Hidalgo va a tener su propio aeropuerto que se va a integrar al sistema aeroportuario que anunció el presidente de la República. Nuestros índices de violencia y delincuencia son más bajos. Pues ver el centro de México está pintado de rojo de una ola de violencia y delincuencia donde hay un lunar verde, se llama Hidalgo. Estamos en el top 10 de los estados con menos inseguridad de México. Nos puedes comparar con California, con Nueva York. Traemos un nuevo sistema de videovigilancia con 5,000 cámaras en operación, pero tendremos 10,000 cámaras de seguridad que van a estar conectadas con un nuevo centro de control de muy alta tecnología para la seguridad de las personas y para la seguridad de las empresas. Control, comando, comunicaciones, cómputo, coordinación, el más sofisticado de América Latina. Ha crecido la inversión del 2016 al 2019, 160% aproximadamente, 50,000 millones de pesos de inversión en 29 meses, que es una cifra récord. Estás hablando de más de 2.5 billones de dólares que están generando más empleos. Queremos seguir brindándole al inversionista una ventanilla única que no tiene que tratar con 12 secretarías de Estado para sacar permiso de construcción. Una sola ventanilla que le resuelve todos los problemas. Diversificar la economía, ¿no? Y las inversiones que están aterrizando son asiáticas, son de Canadá, son europeas, son de Sudamérica incluso. Dentro de los sectores estratégicos para el desarrollo de Hidalgo está evidentemente el sector energético. Ya traemos inversiones por aproximadamente $1 billón en materia de energías renovables y de energías limpias. Establecer los mecanismos necesarios para que Hidalgo pueda convertirse en un referente nacional por la fabricación de autos eléctricos. Jack ya está en la fabricación de los prototipos de los primeros autos eléctricos que se fabrican en Hidalgo y que se van a vender en este país. El futuro está en la agroindustria, en la industria farmacéutica. Una de las compañías farmacéuticas más grandes de México, Farmacias Guadalajara, que va a estar aquí en Hidalgo. Ya tenemos muchos casos de éxito. El principal, 15,000 millones de pesos para que se estableciera en Hidalgo la planta más grande del mundo productora de cerveza. No se tardaron más que 364 días desde la concepción hasta la puesta en operación de la planta. Eso nos va a colocar quizá como uno de los estados de más alto nivel de exportación de cerveza en el mundo. Para tratar de blindar esa situación, hicimos una nueva regulación jurídica, menos ataduras normativas para que puedan aterrizar las inversiones. Los esfuerzos que estamos haciendo en materia de regulación, que incluso ya han recibido reconocimiento, el Observatorio Nacional nos ha colocado en primer lugar. Hidalgo es un estado muy interesante porque ha tenido una estrategia de promoción de inversiones y de generación de condiciones de seguridad jurídica para los inversionistas que está basada en gran medida en la mejora regulatoria, en los cuales se otorga una licencia para operar una empresa en 36 horas. El primer estado que exitosamente generó la regulación a nivel municipal para generar este entorno de negocios favorable al despliegue de redes de telecomunicaciones fue Hidalgo, una de las más grandes empresas de telecomunicaciones de México. Comprometió inversiones importantes en el estado de Hidalgo. Creo que a los inversionistas les debe dar gran confianza el hecho de que el estado de Hidalgo haya adoptado disciplinas de mejora regulatoria que son de avanzada respecto al resto de las entidades federativas de México. Ya albergamos más de 10 figuras de asociaciones público-privadas contempladas en la legislación. La OCDE, que está estudiando Hidalgo, está haciendo recomendaciones para Hidalgo y que nos señala como un acierto la política en materia de regulación económica. Hidalgo, del 2016 al 2019,
ha logrado mejorar su calificación frente a Standard & Poor's, Global, Fitch and Ratings. Logramos por primera vez en 30 años pasar de las calificaciones negativas a las calificaciones estables.